Padre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque podemos venir a adorarte, a glorificar y a exaltar tu santo nombre. Bendito Espíritu Santo de Dios, en esta mañana presentamos la vida de nuestra hermana Paula Infante, Señor. Gracias te damos por su vida, Señor. Gracias por la disposición de su corazón, Señor, de venir a entregar lo que ella por gracia ha recibido de tu mano. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, colocando el denuedo en sus labios, Padre amado. Coloca ese fuego, Padre amado, a través de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana levanta ángeles y coloca vallado, Padre amado, alrededor de su vida, alrededor de su familia, alrededor de todo lo que ella representa, Señor, aquí en la tierra. Que tu palabra, Señor, en esta mañana salga con el denuedo de su labio, Padre amado, y llene, Señor, nuestros corazones, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra, Señor, haga lo que tú prometiste, Señor, desde la eternidad para con nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Primeramente quiero darle gracias a Dios por haberme invitado y lo puso en el corazón de esta célula del cuerpo de Cristo, esta iglesia virtual. Yo bendigo su nombre y bendigo la pastora Oceanía Matos y todo este remanente fiel como equipo que están trabajando unidas, porque es una iglesia unida. Y primeramente voy a orar. Yo sé que ustedes oraron, pero me voy a presentar delante del Señor. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por la oportunidad que tú me das de nuevo de estar aquí delante de tu presencia. Mis hermanas han orado por mí y yo me uno a esa oración, cubriendo mi familia, mis hijos, mi nieto y todo lo que está a mi alrededor para poder llevar esta palabra que tú pusiste hace día en mi corazón. La pongo delante de ti y que seas tú que me diriges en esta mañana y que caiga en buen terreno, en un terreno que tú lo has preparado y lo vas a preparar, porque tú eres el que prepara el corazón del hombre para recibir la palabra. Y muchas veces tú lo preparas y el corazón del hombre está endurecido con cardioporosis. Señor, hoy se rompen las cadenas. Hoy es un día donde tú vas a marcar y trazar una pauta en nuestros tiempos, porque los tiempos se están terminando. El mundo va de mal en peor, pero tú nos das el tiempo de la gracia y la gracia se está cortando, porque lo que está sucediendo en el mundo lo estamos viendo día a día. Por eso nos ponemos delante de ti para que venga un de repente en cada uno de nosotros en esta mañana y esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana el Señor le ha placido que yo traiga una palabra que la he estado rumiando todos estos días. De hecho, la compartí en la congregación de mi hermano, el pastor Oscar Infante, hace unos días, pero la palabra se renueva cada día. Y es como dijo la pastora Oceanía Matos día pasado, que yo estaba estudiando la palabra y de repente, estudiando la palabra, la misma palabra que estaba estudiando, ella la estaba presentando en su página de Instagram y un de repente de Dios, y yo le di buscando una palabra y me salió ella y yo me quedé sorprendida porque el Señor nos sorprende cuando Él tiene propósito con una palabra. En la Biblia hay mucha historia y, y la Biblia es la madre de la enseñanza para cada uno de nosotros y todos los días aprendemos algo. Y una palabra se renueva cada día porque Dios pone gracia en esa palabra y es la palabra que creo que necesitamos para este día. Y la cita, pastora, gracias porque usted fue la motivación en aquel momento donde ya yo tenía una palabra preparada en mi corazón y con esa palabra yo acabé de completar el mensaje. Y sigo el mensaje aquí en la iglesia donde usted Dios la ha puesto como la luz, como la sal, como la cabeza principal visible de este ministerio. Que Dios la bendiga y la siga usando
porque la palabra no cae al vacío, aún nosotros siendo cristianos, la necesitamos a veces más que la gente del mundo, porque a veces estamos dentro de la iglesia y estamos descarriados dentro de la iglesia, y vamos y oímos y leemos la Biblia, pero nuestra conducta afuera es una conducta diferente a lo que es un cristiano. Y usted decía, cuando usted presentaba esta palabra, que muchas personas la han predicado de diferente manera y yo me agarré de esa palabra de diferente manera. Pero hubo algo que me impactó en Quiere ser sano, que está en Juan 5, del 1 al 18. Y lo vamos a leer porque aquí hay una enseñanza, muchas enseñanzas, y la vamos a leer en esta mañana porque creo que la necesitamos todo. Yo la necesito día a día. Así que la palabra la leemos. La palabra está en Juan 5, del 1 al 18, y se trata del paralítico de Betesda. Así que leemos la palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Quedaba sano. Guarda esa palabra, sano. De cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, cuando Jesús lo vio, otra palabra, cuando Jesús te ve, esa fue una de las palabras que me impactó. Yo sé que la pastora se está riendo sola. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Un signo de interrogación. Jesús no le dijo, ok, tú quieres ser sano. No, le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Porque llevaba 38 años paralítico. Entonces el Señor le respondió Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahí hay otra palabra muy definida, una palabra con un mandato. Levántate, toma tu lecho y anda. Una palabra con autoridad. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, el que me sanó. Él quería ser sano y aquí dice el que me sanó. Él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Él no sabía quién lo sanó, él simplemente creyó en ese momento, y de eso vamos a hablar ahorita. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más para que no tenga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que, Padre, esta palabra que nosotros vamos a compartir en esta mañana, mis hermanos, a mí me impactó mucho porque yo tengo varias notas que anoche, estudiando la palabra, yo puse algunos puntos muy interesantes. Y cuando puse el tema de quiere ser sano, yo me fui a
a este relato de la Biblia, que este señor durante 38 años, como dice aquí, 38 años que estaba enfermo. Ustedes se imaginan una persona con 38 años que piensa que no va a ser sano y que ese de repente de Dios viene y pasa por ahí y de repente viene y te dice, ¿quieres ser sano? Y trae esa sanidad. Y cuando Jesús ve a uno, como dijo la pastora en aquel momento, cuando Jesús te ve, yo quiero que Jesús me vea y cada uno de nosotros queremos que Jesús nos vea cuando Él va pasando. Y así muchas veces el Señor pone personas que nos ven y nos ven nuestra condición de enfermedad, de problema, y vienen y nos dan una palabra, y por medio de esa palabra que viene con el rema de Dios, la sanidad viene a nosotros. Pero muchas personas, me voy a basar en querer ser sano, aunque aquí hay mucha tela que cortar en esta porción bíblica, y es porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Y aquí cuando Jesús le dice, te ve y te dice, tú quieres ser sano, pero no tengo quien me lleve. Fue una respuesta humana, mi hermano, en ese momento que él dio, porque él le está haciendo una pregunta, ¿quieres ser sano? Él no le está preguntando si te van a llevar o no te van a llevar. Él dijo que si no lo llevaban, no iba a ser sano porque no llegaba a tiempo, porque acuérdense que en aquel momento, allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que hay varias puertas de bendición, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos 5 yacía una multitud de enfermos. Ahí había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ahí había de todo un poco. Sin embargo, ese día fue señalado para este paralítico, estuvo en el corazón de Dios para sanarlo, porque en ese repente de Dios, cuando Jesús pasaba por ahí, que le dijo a él, ¿quieres ser sano? Es la oportunidad que Dios nos da cada día cuando llegue el día del Señor en nuestras vidas. Y Dios usa cualquier vasija, o es el día que nosotros estamos en el templo, que viene una palabra, un rema de parte de el que esté llevando la palabra, el mensaje, y nosotros atesoramos esa palabra, sea de enfermedad, sea de promesa, de familia, sea lo que sea la condición que usted tenga. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de Dios y preparados para recibir el mensaje de Dios cuando Dios habla por medio de cualquier vasija, porque Jesús usa sus instrumentos, Jesús usa su vasija para traer una palabra. Y a él no le preguntaron si quiere que te lleve. Jesús lo vio y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le decía, tú no tienes que esperar que te lleven, yo te quiero sanar hoy. Y muchas veces tú tienes que tomar, y le dijo, toma tu lecho y anda. Oye, tú tienes que tomar tu lecho y andar. Es una decisión tuya pararte con tu familia, con la adicción, con los problemas. Pero hay gente que no quiere ser sano. Por eso el Señor me puso esa palabra en mi corazón. Señores, aquí hay una enseñanza tan poderosa que si nosotros la atesoramos para este tiempo, donde nosotros nada más hablamos de lo que está sucediendo, quizá en su casa no está pasando lo que está sucediendo en Haití, en lo que sucedió en ese carnaval, que eso fue algo que ha destrozado familia completa. No te tocó a ti, le tocó a ellos. Lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nosotros, señores, tenemos que atesorar el mensaje, la palabra en estos tiempos, porque la vamos a necesitar. Y muchas veces queremos seguir arrastrando con esos problemas de salud, con esos problemas de enfermedad, con esos problemas de deuda, con ese problema de separación de familia. No, Jesús, cuando Jesús llega, todo cambia y tú tienes que tomar una decisión. Y muchas veces tomamos las decisiones y después seguimos haciendo lo mismo. Cuando Jesús dice aquí, cuando fue sanado, yo estaba leyendo aquí que fue sanado. Jesús a menudo sanaba
con una respuesta a la fe de la persona. Sin embargo, en este caso, él no exigió ninguna fe alguna. Él simplemente le dijo, el hombre quedó sano simplemente por la palabra. Señores, la palabra tiene poder germinador. Cuando viene una palabra de autoridad y Dios la pone en tu corazón, que viene, tú tienes que darla porque viene de Dios, de parte de Dios. Y esa palabra germina el 100 por 1. Y aquí Jesús le preguntó y le dijo, incluso hay personas que pueden quedar sanas según el propósito de Dios, aún, aún sin que se manifieste Cristo en su vida. Y yo quiero hablarles de algunos testimonios que me ministró mucho con esta palabra. Hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos que hemos sido sanados, pero nosotros no hemos creído en la sanidad. Nosotros, cuando tenemos problemas, aflicción, nos gusta contar los testimonios, nos gusta hablar mucho de que yo era, de que yo hago, de que yo fui esto, de que yo fui el otro, pero sin embargo, en nuestro interior no estamos sanos. Seguimos arrastrando esa cadena y la tenemos como un espíritu de conmiseración para que nos cojan pena. Y que Dios me sanó de aquí, no. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted es sano. Y cuando usted es sano por el poder del Espíritu Santo, borrón y cuenta nueva. Yo le voy a hablar un testimonio. Mi esposo, y no me avergüenzo de decirlo, yo tengo casi 20 años con mi esposo y yo nunca he oído a mi esposo hablar de dónde él vino, al menos que no sea para testificar. Porque él dice que la gratitud que él le tiene a Dios no tiene precio, que él vive agradecido de Dios, porque la vida que mi esposo llevó, yo lo conocí a él en la iglesia que yo me congregaba y fue un regalo de Dios. La gente ni creía que ese iba a ser el ungido, el elegido para mi vida, porque en aquel momento él era un hombre humilde, restaurado, y yo no era que era la última Coca-Cola del desierto, pero era una mujer que siempre me ha gustado vestir, no es por vanidad, sino que me gusta y siempre iba bien elegante a la iglesia. Ya no, porque ya han pasado 20 años y el tiempo va sumando y restando. Y la gente creía que no, pero yo tuve una conversión genuina y él la tuvo también, porque Dios une propósito. Cuando es una conversión genuina de corazón, Dios une propósito. Agarren esa palabra, Dios une propósito. Entonces, bueno, yo lo conocí, nos enamoramos, nos casamos y la gente, yo conocí sus testimonios. Mi esposo duró una vida entera, un hombre bueno de familia, en la droga, en el alcohol. Si ustedes ven una foto de un antes y un después, ustedes dicen no, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y gloria a Dios porque Dios fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y mi esposo nunca se anda arrastrando que yo esto, que yo el otro, que yo aquello. Cuando él tiene que contar el testimonio de su vida, porque Dios lo sanó perfecto, porque lo de Dios es perfecto. Él lo cuenta, pero mis hermanos, hay personas y muchas, y se lo digo porque lo vivo a diario. He visitado personas, he orado por ellos y Jesús verdaderamente le ha cambiado su vida totalmente, pero ellos viven todavía con esa culpa, con ese problema. Señores, saque ese problema de su vida, échelo a un lado. Cuando Jesús sana, sana. Entonces aquí, más adelante, nosotros vemos que él dijo que Jesús lo sanó, que él no sabía quién lo sanó, pero lo que él sabía que era que él estaba sano y él le creyó a Dios. Él agarró la promesa de que alguien pasó, porque él ni siquiera sabía que era Jesús. Él iba a ir a esas aguas que se movían para ver si iba a ser sano. Y la sanidad no estaba en las aguas del Espíritu Santo, por la cabeza, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, que es lo que Dios hace cuando hay una declaración de una palabra con fe y nosotros la agarramos. Y con esto le quiero decir que hay gente dentro de la iglesia que no quieren ser sanos. Las enfermedades y los problemas que ellos lo tienen como un amuleto
para que le cojan pena, porque mira de dónde Dios la sacó, mira de dónde Dios lo sacó. Mi marido a nadie le coge pena, porque mi marido fue un hombre restaurado. Yo soy una mujer restaurada. Cuando Jesús sana, sana. Y tú eres de testimonio. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente nunca van a ser sanados porque no se quieren dejar sanar. Mucha gente vive arrastrando el pecado porque se le comen a los hermanos, pero a Dios no, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Entonces, fuman, beben, juegan, cometen adulterio, hacen de todo por atrás. Entonces, en la iglesia quieren venir a ser santos. Esto yo se lo digo, mi hermano, hay que tomar una decisión hoy, porque hoy es un día donde Dios va a impartir sanidad al que quiere ser sano. Y no es porque usted, la salvación, ya usted le entregó su vida a Cristo y eso le pertenece a Cristo. Pero hay un proceso de sanidad, hay un proceso de santificación y ahí es que yo quiero que ustedes entren en ese proceso. Ay, pastora, que mira esto, no. Ay, pastora, que mira aquello. Señor, cuando Dios sana, sana. Así que cuando Dios nos da una palabra, debemos de creerlo, mis hermanos. Hay gente, hay personas que pueden ser sanos según el propósito de Dios sin manifestar la fe en Cristo. Hay gente que no son cristianos y tú vas y hablas con ellos y oras con ellos y después tú lo ves que, ay, mire, Laura, a mí se me han acercado gente que no son cristianos, mis hermanos. Yo estoy en un trabajo que yo trato con gente diferente y ellos me dicen a mí, wow, y ve, cuando estuvimos orando, yo me sané o se resolvió un problema. Pero no fue y ve, fue que esa persona, como yo le digo a ellos, no es en mí que está el propósito, es en Dios. Nosotros somos los instrumentos, la vasija para llevar la palabra. Yo le digo, es en Dios que está el propósito. Y esa persona le ha creído y no son cristianos. Entonces hay cristianos que cuando se está dando la palabra, no le creen a la palabra. Señores, a mí me pasó algo y se lo voy a dar el testimonio. El Señor me entregó mi casa en República Dominicana. Y no fue que fue una casa que fue de un día para otro, no. Yo tenía algunos apartamentos y lo vendí y decidí comprar aquí en Estados Unidos, pero por razones de que Dios permitió, lo hice en Santo Domingo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y mi pastor en la congregación estaba dando una palabra en tiempo de escasez. Él decía que Dios iba a bendecir su iglesia, que en el tiempo de la vaca flaca era la vaca gorda para la iglesia, porque Dios, su remanente, a lo que creyeran, iba a saldar deuda, muchos iban a tener su casa sin deuda y muchos iban a responder oraciones contestadas. Y él empezó, yo me metí a las aguas, porque muchas veces nos tenemos que meter a las aguas cuando se está dando una palabra profética, cuando Jesús va pasando, como él iba pasando por aquí, cuando un pastor está trayendo una palabra, cuando un hermano está trayendo una palabra, que es una palabra de Dios, que yo sé que han estudiado, porque estar aquí no es fácil para traer una palabra para un remanente que está aquí escuchando la palabra. Y cuando él dio la palabra, me acuerdo, hace un año y pico, él dijo eso, yo hice así, como en el aire, cuando tú vas a agarrar algo, yo hice así, práquete, y agarré la palabra. Y yo dije, la voy a atesorar esa palabra, porque hay momentos que necesitamos palabras de sanidad, palabras de reconciliación con la familia, la palabra que sea que usted necesite en ese momento. Y él decía, esto es espiritual y es natural. Aquí va a haber sanidad que cree y aquí va a haber abundancia y no va a escasear el pan en la casa de los ungidos, pero tienen que creerlo. Entonces yo la agarré y compartí con mi esposo, la guardamos, la atesoramos. Fuimos a República Dominicana, veníamos, íbamos. Cuando fuimos un día, antes de nosotros ir a República Dominicana, el Señor volvió y repitió la palabra. Yo sé que muchos hermanos agarraron la palabra, pero yo quiero decirle hoy un día de unción, un día de sanidad, hoy un día de propósito. Y yo quiero que en este día, porque ustedes, lo que están esperando que su hijo salga de la droga, que su esposo venga a los pies de Jesús, que sus hijos vengan a los pies de Jesús, que su esposa venga a los pies de Jesús y empezó a hablar, que su cáncer sea sano,
que la droga, que el alcohol sea sano. Yo no lo estoy diciendo a lo que ya Jesús sanó. Yo estoy diciendo a lo que no tan sano en el aspecto de droga y alcohol, como dijo él. Agarren esta palabra y oren por sus hijos aquí. Vamos a meternos a las aguas y a creerle a Dios. Y yo sé que algunos no han tomado decisión de comprar su casa o su apartamento. Y no es para que se vayan de aquí, de la congregación, decía muy jocosamente, sino porque hay propósito de Dios con los hijos de Dios en las naciones y en diferentes lugares. Y Dios le va a dar su lugar. Y ahí agarré yo esa palabra. Me fui a República Dominicana. Cuando estaba en Santo Domingo, un día antes de nosotros regresar, que mis hermanos me ayudaron buscando y esto y el otro, y yo le recordé al Señor, Señor, tú me diste una palabra, mira, lo estoy diciendo aquí, ni siquiera mi esposo ni a mi hermano que está por ahí, yo lo había dicho. Y a quien tomó la decisión, nos abrió el camino con esa casa en el proyecto. Y cuando era una tarde, al otro día regresábamos y estábamos sentados en la parte de atrás de la casa de mi hermano. Y dice mi hermano, tú no quieres ninguna casa, tú esto, tú el otro, tú nada más haces que uno busque y nada. Y me hace así, me enseña ese proyecto. Digo yo, esa es la casa. Y ahí está la casa hecha, gracias al Señor. El Señor nos la entregó hace unos días. Por su gracia y su misericordia, no tenemos deuda, porque fue Dios que la dio. Fue cuando Dios da, Dios es perfecto, Dios lo da todo. Entonces, yo solo digo de testimonio, porque yo le creí a Dios en eso, pero usted créale a Dios en todo, no te con ese espíritu, ay, que yo no veo llegar la promesa, ay, que mi marido no cambia, que cada día está peor, ay, que mis hijos, mi hija, mi hijo, nosotros somos los que paramos el propósito, porque no tenemos fe, porque somos gente de poca fe, no aplicamos la fe cuando tenemos que aplicarla. Que en este grupo, este grupo tan hermoso, que Dios ha dado tantas bendiciones, Dios ha traído tantas palabras. Yo diría que esta es una palabra más, pero no es una palabra más. Cada vez que un siervo, una sierva viene ahí, deja una palabra en el corazón de ustedes para que ustedes la atesoren y nosotros vayamos preparándole el camino a Jesús, llevando esa palabra de consuelo, de fortaleza, de sanidad, de unidad y como equipo trabajando juntos, rompiendo desánimo, porque nosotros vivimos con un espíritu de conmiseración. Claro, hay ataduras que son fuertes y hay que trabajarlas, porque son espíritus de demonio, espíritus que mucha gente ha practicado la brujería, la hechicería, y le ha dejado puerta abierta al enemigo. Y por eso es que no pueden dormir, por eso es que pasan tantas cosas, porque todavía no le han entregado esa parte. Hablan como cristianos con el pensamiento de brujo. Y eso es lo peor, hablar como cristiano con el pensamiento de lo que hacían antes. Y eso pasa mucho. Por eso es que hoy la iglesia tiene que estar despierta en la brecha, recibiendo el maná, la palabra poderosa, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Demonios están saliendo de su guarida. Mis hermanos, lo que está pasando ahora mismo, los ataques en los niños, en la persona, eso es real. Estamos viendo porque al enemigo le queda poco tiempo y estamos llegando al tiempo final de cumplimiento de su palabra. Pero nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, el apresto, el cinto y la espada para poder resistir y poder combatir todos los azotes. Vamos a tener problemas en el trabajo. Ay, que mi trabajo hay uno que me hace la vida imposible, como dio un testimonio el pastor, uno de los pastores de la nación el domingo. Todo esto son testimonios con la palabra de Dios en ese día, porque mi hermano, quiero que entiendan que tenemos que creerle a Dios, porque cuando Jesús le habló a este paralítico que estaba en el corazón de Dios 38 años, ese día fue sano. Y hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de levantarnos. Hoy es el día de creerle. Si hay algo que lo está atormentando, si hay algo que usted cometió el error de hacerlo, dice la palabra, venid a mí todo lo que estén trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Tenemos que tener gratitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, si Dios nos está hablando en este día y nos está llamando a creerle a Dios,
creerle en su palabra, creerle en su promesa, creer que lo que está pasando es con propósito, porque si nosotros tenemos una persona en nuestro trabajo que nos está haciendo la vida imposible, usted tiene que, mire, como los peces, que yo siempre digo eso, que están en el mar y y no son salados, que todo les vale y meterse con Dios, porque Dios usa esa persona para tratar con lo que todavía nosotros no hemos sanado, con lo que no hemos superado. Y muchas veces sacamos, sacamos ese colín para cortar cabeza y manifestar el desacuerdo dentro de nosotros mismos cuando nos corrigen. Mira, a mí me dijeron en estos días una señora una palabra y tú sabes qué yo hice. Me callé, la escuché y le dije a ella, ¿tú sabes qué? Perdóname. Si lo hice inconscientemente. Yo te pido perdón. Y ella dijo, eso era lo que tú tenías que hacer. A veces nosotros no nos queremos humillar, a veces nosotros queremos tener la razón sin tenerla o teniéndola. Y cuando se trata de humillación y quebrantamiento, no hay razón. Porque Jesús fue a la cruz por nosotros, pagó el precio por nosotros y ahí no le importó nuestro pecado. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Él fue crucificado, maltratado y ustedes ven el símbolo de la cruz vacía porque él fue ahí a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y tú sabes que esa hermana, que yo sé, porque nosotros sabemos que hay hermanos que todavía no son sanos, que están dentro de la iglesia y viven arrastrando esa cadena. Ella necesita mucha sanidad, pero me dio una enseñanza. ¿Por qué? Porque la más madura soy yo. El más maduro es que restablece la relación entre los demás, no el más débil, porque el más débil, lo que si tú te pone a contender con el otro, tú te pones al mismo nivel y nosotros tenemos que ser sabios, maduros y cuando vienen esa persona donde nosotros, que hasta el mismo enemigo la usa para alguna área de nuestra vida que necesita todavía ser sanada. Y ella mató parte de mi orgullo porque me tuve que humillar y lo hice de corazón, porque cuando tú te humillas de corazón hay sanidad y borró en cuenta nueva. Ya eso pasó. Entonces, le quiero decir todo esto, mi hermano. Este día yo le quise platicar esta palabra y espero que la atesore. Porque yo tuve un testimonio con un muchacho y yo le dije a él me dijo que tiene una debilidad muy grande. Y él dice que él le ora a Jesús. Y yo le dije, pues vamos a orarle para que si tú le crees a Dios, ser sano, porque ya tú tienes una edad avanzada y verdaderamente tú quieres buscar de Dios. Pues oramos y todo. Pues tú sabes que él no quiso ser sano ese día. ¿Por qué? Porque él no creyó en la palabra. Él sigue atado al vicio, a la busca de mujeres y a todas esas cosas. Y cuando me ve, abaja la cabeza. Digo, no abaje la cabeza. Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando tú viniste a mí, me preguntaste que si tú querías ser sano, yo oré porque yo sé que Jesús te puede sanar. Pero hay gente que no quieren sanar, no se quieren sanar, como dije al principio. Siguen arrastrando con todos esos problemas. Así que mis hermanos, eh, este tiempo es un tiempo muy delicado. Aquí, en esta palabra, terminando esta palabra, dice en el 5:14, no peque más. Que Jesús exige de todo lo que él dice, tener fe en su nombre, que no vuelva a pecar. El que de veras es salvo dejará de pecar, aunque no es perfecto si está exento a cometer transgresiones. Señores, cuando Jesús habla aquí y le dice en esta palabra, mira, ha sido sanado, no peque más para que no tenga alguna cosa peor. O sea, cuando tú eres sano y tú no le haces caso a la palabra y eres sano, como dice aquí, mira, ha sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Vienen esos 7 espíritus que dice la Biblia y vienen y se apoderan de ti y son peores. Así que en esta mañana vamos a orarle al Señor y a pedirle que el Señor sane, que el Señor restaure, que el Señor levante, que el Señor, cuando nosotros estemos en aflicción, nosotros podemos clamar a Dios, como ese pastor que está con nosotros, que él dice que él tuvo un problema ya en su país
y que él y la esposa se querían mudar de la casa que vivían porque los vecinos lo tenían loco. De hecho, hasta una plaga de cucarachas estaba alrededor de esos vecinos. Y él le dijo a la esposa, tú sabes qué, ya yo no aguanto más. Y oraba, ya no aguanto más. Y ella se paró en la brecha y le dijo con autoridad, porque nosotros tenemos que declarar con autoridad cuando hay situaciones y ponerle en la mano del Señor. Y hoy un día donde vamos a declarar con autoridad, y ella dijo, la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. Y hoy se va toda plaga, se va toda enemistad, se va toda contienda. Y nosotros no nos vamos de aquí porque nosotros, Dios nos trajo a esta casa con propósito. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos la lámpara en medio de la oscuridad, en medio de los momentos difíciles. Y ellos no van a debilitar el propósito que Dios tiene con nosotros y con la iglesia. Porque hoy es un tiempo donde estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no estamos viendo el que está en medio de nosotros, que es Jesús. Nosotros, la iglesia, somos la luz, somos la sal, somos los que estamos llamados a llevar el evangelio, a sanar, a vendar, a curar y a levantar a aquellos que están caídos. En esta célula del cuerpo de Cristo hay muchos hombres, hay pocos hombres, pero hay muchas mujeres de Dios que están en la brecha por su casa, por esos hombres que no han venido a los pies de Cristo, por esos hijos que no han venido a los pies de Cristo. Y empieza a caminar con Jesús, porque hoy es un día de gracia, hoy es un día de bendición, hoy es un día donde Dios nos está dando la oportunidad de volver a las aguas. Métase a las aguas y a las nubes. Vamos a arroparnos con las nubes del Espíritu Santo en este día y a reconocer que Jesús es el Señor. Ponga en su puerta en estos tiempos donde los demonios, porque Jesús, al enemigo le queda poco tiempo, por él está atacando. Cierren puertas, mis hermanos, cierren brecha y enfóquese en Jesús. Ponga su propósito, su corazón en Jesús, porque hoy es un día de sanidad. Jesús va pasando, no importa la situación, él va a sanar, él va a sanar, él va a sanar, porque él está mirando, como decía la pastora en ese pequeño breve mensaje que ella dio. Cuando él me ve, cuando Jesús pone los ojos en nosotros, y yo quiero hoy, y lo declaro en el nombre de Jesús, que Jesús está aquí, Jesús está viendo todo lo que está aconteciendo a tu alrededor, pero tienes que creerle. Padre, te doy gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque cuando tenemos que enfrentar situaciones diferentes, nos ponemos en la brecha y tomamos la vara de la autoridad y declaramos el señorío de Cristo en cada situación, declarando en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo la ponemos en los linderos de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra familia, la ponemos y la sellamos en el nombre de Jesús, en los niños, en los jóvenes, en cualquier necesidad. Hoy es un día de sanidad, hoy es un día de liberación. Hoy Jesús está pasando por aquí y nos vio y ha levantado ese poder sobre nosotros, esa unción celestial. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por haberme dado esta sencilla palabra que yo sé que va a llegar al corazón y van a dar testimonio de que Jesús es real y de que Él pasó por aquí. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Queremos agradecer en primer lugar a Cristo Jesús, nuestro hermano enviado a Dios, para compartir con nosotros. Y agradecer a Dios omnipotente porque usted ha sido el vehículo, hermana, de traer este mensaje tan bello, tan hermoso y tanto metamensaje que están dentro de ese mensaje, de esa disertación, al cual nos hace el llamado de ser sanos, donde el Señor nos pregunta, entonces sígueme, obedéceme, ¿verdad? Es una de esas palabras, orar a Cristo por el bienestar de usted, de su familia. Que en estos momentos las bendiciones del cielo sean para cada uno de sus seres queridos y que el Señor les siga permitiendo, hermana Ivette, seguir compartiendo el mensaje, la palabra de Dios en todos los espacios que usted esté y en todos los espacios que Él decida que usted esté para la gloria y la honra de Cristo, de Dios omnipotente. Agradecemos, hermana, tantas bendiciones, tantas palabras de sanación, tantos llamados de atención que usted ha hecho en esta mañana, en esta disertación. Que todo sea fructífero en su hogar, en su vida,
en su salud y en cada uno de los pasos que usted dé, en cada acción que vaya a ejecutar, sea porque ya Dios así lo ha decidido. Por la gloria, la honra de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanas. Amén. Amén.